influencia es un líder de altar? Necesariamente necesitamos pasar por el altar si realmente queremos marcar una diferencia significativa, no solamente en nuestro liderazgo, sino también en nuestras vidas personales. Pero, ¿qué es esto del altar? Ustedes saben que la primera mención explícita de altar es Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8 es la primera vez que la Biblia menciona literalmente la palabra altar. ¿Y recuerdan la situación? 1 año y 10 días encerrados en un arca, porque el diluvio duró 40 días y 40 noches. Pero hasta que las aguas bajaron y la tierra se secó, pasaron 1 año y 10 días adentro del arca. Después de 1 año y 10 días de estar adentro del arca, ¿qué es lo primero que hace Noé cuando desciende? ¿Prepara su viña? No, eso lo va a hacer después. ¿Se toma un vinito? No, eso también lo va a hacer después y le va a generar algunos problemas. ¿Qué es lo primero que hace Noé? Noé lo primero que hace es levantar un altar. Y sobre ese altar Noé presenta ofrendas de animales. Esa es la primera mención explícita del altar en la Biblia. Pero implícitamente, aunque no aparece la palabrita altar en ningún lado, el capítulo 4 de Génesis ya nos está anticipando la idea del altar. ¿Recuerdan Génesis 4? Abel y Caín. Abel con su ofrenda agradable delante de Dios. Caín con su cesta de frutas y de verduras que también trae delante de Dios, pero que Dios le rechaza. En Génesis 4 no se menciona la palabra altar. Sin embargo, la idea del altar ya está implícita en ese pasaje. Abel iba a ofrendar sobre el altar. Caín iba a ofrendar sobre el altar. La última mención que hay en la Biblia sobre la palabra altar es Apocalipsis, capítulo 16, versículo 7. Dice ese versículo que el ángel que estaba en el altar proclama: Dios, sos todopoderoso y tus juicios son verdaderos. Entre Génesis 8, primera mención de altar, o capítulo 4, implícitamente, a Apocalipsis 16, a lo largo de toda la Biblia, sin excepciones, encontramos la imagen, la figura del altar. Claramente, esto es un punto central en la palabra de Dios. Y así como había altares dedicados a Dios, había altares también dedicados a los dioses paganos. La idea del altar no es exclusiva del pueblo de Dios. Otras naciones también tenían sus altares. Sin embargo, en el pueblo de Dios, la idea del altar implica necesariamente algunos conceptos que vamos a ir viendo ahora. ¿Qué es el altar? ¿Qué significa el altar? Y más allá de lo místico que pueda sonar, te lo voy a bajar bien práctico, porque esto es un taller. Entonces, vamos a verlo bien práctico. Y cómo podés hacer un altar del lugar en el que te encontrás. El altar es un lugar de sacrificio. El altar es un lugar de sacrificio. Noé hace el primer sacrificio en Génesis capítulo 8. Pero si vos querés entender bien este concepto del altar como sacrificio, te recomiendo que leas Levítico capítulo 1. Ahí venía la persona con su animal. Ella ponía sus manos sobre la cabeza del animal, sacrificaba al animal, lo colocaba sobre el altar, había leña en el altar y se encendía fuego. Ese animal era total y absolutamente quemado. Eso la Biblia lo llama holocausto. Una ofrenda que es totalmente quemada. No queda vestigio. La carne, el cuero, la piel, los huesos, absolutamente todo el animal es quemado. Eso es el holocausto. Y eso se hace sobre el altar.
Por eso el altar es un lugar de sacrificio, porque en el altar hay muerte, en el altar hay derramamiento de sangre. Pero antes de que suceda eso, la persona que traía el animal, ¿qué había hecho? Había puesto sus manos sobre la cabeza del animal. Esto habla de identificación. ¿Qué hacía esa persona? Se identificaba con ese animal que iba a ser muerto. Pero después, el que iba al altar, en lugar de la persona, era el animal. Y eso habla de sustitución. Y cuando ese animal era totalmente quemado y entregado en el altar, que dice que el humo de ese holocausto subía delante de Dios como un aroma agradable, eso te está hablando de entrega total. Entonces, ¿qué significa el altar como un lugar de sacrificio? Primero, es el lugar en donde vos te identificás. Segundo, es el lugar donde vos entendés que hubo un sustituto que dio tu vida por vos y por mí. Y tercero, es el lugar en donde vos haces una entrega total a Dios. Ahora, ¿qué significa todo esto en el día a día? ¿Qué significa todo esto en medio de nuestra crisis económica? ¿Qué significa el altar del sacrificio en medio de elecciones políticas que tenemos en unas poquitas semanas? ¿Qué significa todo esto en medio de nuestros problemas diarios? ¿Y para qué me sirve a mí el altar en medio de mis temas económicos y mis deudas y mis problemas de ansiedad y de miedo? ¿Para qué me sirve el altar? Cuando vos te encerrás en tu pieza a hablar con Jesús, cuando te encerrás en el baño a hablar con Jesús, ¿cuántos oran en el baño? Bien. Cuando vos te subís al auto y mientras manejás, hablas con Jesús. Cuando te subís a la terraza y hablas con Jesús. Cuando estás revolviendo la olla de los fideos, preparando el tuco y hablas con Jesús. Vos estás levantando un altar. Por eso te decía, a veces tenemos una idea muy mística del altar. Como que venir acá, arrodillarnos, llorar, entregarnos, levantar las manos. Está bien, no hay ningún problema. Cada congregación tiene su estilo. Está perfecto. Pero el altar es más que una experiencia emotiva una vez por semana. El altar es una decisión de todos los días. El altar es una decisión de todos los días. Entonces ahí encerrado en tu pieza o arriba del auto, ojo con las infracciones, o en el baño o arriba de la terraza, le preguntás a Jesús, le haces a Jesús esta pregunta: Señor, ¿qué querés que te entregue en el altar? Se lo tenés que preguntar. Señor, ¿qué querés que te entregue en el altar? Y ahora con esta pregunta en tu cabeza, escuchá. Dudas. Porque a veces pensamos que el altar solamente es para confesar nuestros pecados. Señor Jesús, perdóname porque le mentí a mi jefe. Señor Jesús, perdóname porque hoy llegué tarde a mi trabajo. Señor Jesús, perdóname porque miré a la rubia aquella. Señor Jesús, perdóname porque mis ojos se fueron detrás de ese pelado musculoso testosterónico. Señor Jesús, perdóname porque casi atropello al gato inmundo, desgraciado que se me cruzó en el camino, gato hijo de su madre. Señor, perdóname. A veces pensamos que el altar solamente es para confesar pecados. Y bueno, sí, obviamente, esa persona ponía su mano en el animalito, identificación, ese animalito se entregaba, sustitución, como Jesús se entregó en la cruz por nosotros en nuestro lugar, a causa de nuestros pecados. Pero el altar es mucho más que simplemente confesar tus pecados. Quiero que entiendas esto.
El altar es mucho más que simplemente confesar deudas que tengas con Dios. Entonces, te encerraste en tu pieza, a solas con el Señor. Señor, ¿qué querés que te entregue en el altar? Dudas, culpas, ansiedades, baja estima, desorden, impuntualidades, soledad, superficialidad, bajones anímicos, caprichos, histerias, miedos, cobardías, desprolijidades, complacencias, opiniones, críticas, juicios, ingratitudes, celos, pasividades, abusos, discusiones, mediocridades, egoísmos, narcisismos, individualismos. Todos tenemos algo de esto. Todos necesitamos ir al lugar de la muerte. Señor, te dejo esto. Lo dejo en la cruz para su muerte. Quiero morir por completo a esto. Te pido que me mostres a qué más debo morir. Señor, abrí mi mente y poné delante de mí las imágenes, los pensamientos, los recuerdos, las fantasías, las ideas, las emociones, las sensaciones que tengo que traerte a la cruz. Por eso el altar es un lugar de sacrificio. Porque vamos a morir a todas estas cosas que acabé de mencionar. No se trata solo de algún pecado que pueda estar molestándote. Se tratan de todas aquellas cosas que no son pecados y que te molestan habitualmente, que te cargan habitualmente, que te complican la vida todos los días. Eso que te está complicando la vida todos los días es lo que vos tenés que traer al altar del sacrificio y decírselo a Jesús. Jesús, esto me complica la vida. Esto me frustra. Esto me enoja. Esto me llena de ansiedad. Esto me llena de dudas. Esto no lo entiendo. Esto me enferma. Y hoy, Señor, lo traigo delante tuyo, aquí en tu presencia. Yo te lo entrego y te pido, Espíritu Santo, que vos trabajes sanando mi corazón, sanando mis pensamientos, trayéndome libertad. Así de simples. ¿Por qué no nos funciona? Porque lo sabemos, pero no lo hacemos. Porque hay algo que se llama mecanismo de negación, que opera muy fuerte dentro nuestro y no nos permite vernos de una manera cruda. Porque a nadie le gusta verse de una manera cruda. Todos tenemos una imagen de nosotros mismos, a veces muy por allá. Y tener que decirle al Señor, Señor, soy egoísta, no me embromes. Tener que decirle al Señor, Señor, tengo un desorden bárbaro en mi vida. Desordenado el vecino.
Señor, tengo un problema de una lengua muy criticona de todo lo que se hace. Por eso es muerte. Porque tenemos que sacarnos de encima algo que a veces nos cuesta dejar sobre el altar. El altar es un lugar de sacrificio.